Uno de los temas que generó grandes controversias durante el desarrollo de la Reforma fue el de las buenas obras. Los protestantes pronto se expandieron por toda Europa y afirmaban con convicción, y aún dando sus vidas, de que para justificarse ante Dios por el pecado humano, no hay obra que el hombre pueda hacer. La única y suficiente obra que limpia el pecado, que justifica al hombre ante Dios, que le libera de la culpa, de la condenación, de la maldad que hay en el corazón, es la obra que Cristo hizo en la cruz. En otras palabras, no hay esfuerzo humano que logre el favor de Dios. Dios favorece a los hombres. Cuando vino a este mundo, nació de la Virgen María, se encarnó, caminó entre nosotros, murió en la cruz, derramó su sangre y nos limpia del pecado. Aunque nosotros hiciéramos todos los intentos de ser libres del pecado por las obras, siempre habrían pecados, debilidades, tendencias pecaminosas que denunciarían nuestra limitación de acercarnos a Dios. Pero esto no fue resultado del ejercicio intelectual. Esto no fueron pensamientos humanos que se divulgaron. Esto tenía un firme arraigo bíblico. En pasajes como la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, decía lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Durante ese periodo, Martín Lutero escribió: las obras buenas y piadosas jamás hacen al hombre bueno y justo, sino que el hombre bueno y justo realiza obras buenas y piadosas. Está claro, la salvación no es en base al mérito humano. Dice la Biblia, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Otra vez más reafirma el concepto: somos salvos no por las obras que hemos hecho, sino por la misericordia de Dios. Por eso Pablo dice, es un don de Dios. Y un don es un regalo. Un don es algo que se ofrece. Un don es algo que se da sin pedir a cambio algo en especial. Es misericordia. Y también dice algo: no es por obras para que nadie se gloríe. Y con esto está queriendo decir que siempre existe el peligro de que alguno se sienta tan justo como para conquistar su propia salvación. Porque al fin y al cabo, si podemos lograr la salvación por las obras, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Para qué con sus brazos extendidos y derramando su sangre dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Por eso algunos se confunden y usan expresiones tales como: yo no le hago mal a nadie, yo soy evangélico o yo soy católico. Pero eso no dice nada en cuanto a la salvación. No implica que ha depositado su fe y su confianza en Cristo para el perdón de los pecados. Quizás usted hace mucho tiempo que escucha el mensaje de salvación y tiene esta misma confusión. Dios quiera que a través de estos conceptos bíblicos usted diga en esta hora: Señor, de ahora en adelante no confío en mis méritos. Soy pecador. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, que derramaste tu sangre, que esa sangre limpia pecado, y deposito mi confianza en ti. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que vengas a mi corazón y quiero ser tu hijo. Pero allí no queda todo.
Este es el comienzo. Dice Pablo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Está diciendo que aquellos que reciben a Cristo son una nueva creación. No es una creación humana, no es una creación del aparato religioso, es una creación del Espíritu Santo que viene y genera nueva vida, creados en Cristo Jesús. ¿Y el propósito cuál es? Para buenas obras. Ahora sí, hay una gran diferencia entre hacer obras para obtener la salvación y entender que una vez que somos salvos, tenemos que practicar buenas obras. Santiago relaciona adecuadamente el tema de la fe en Cristo y las obras cuando dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Es decir, una vez que esa fe se ha depositado en nuestro corazón, que Cristo vive en nosotros, hay un anhelo, un deseo de practicar buenas obras. Y si alguno no las practica, dice Santiago, ¿cómo va a decir que tiene fe? El que tiene fe se nota en las obras que realiza. Acerca de las buenas obras, desde su perspectiva teológica, podemos señalar 3 elementos de aquellas obras que agradan a Dios. En primer lugar, la cualidad que agrada a Dios en las buenas obras es cuando están motivadas por el amor al Señor. Nosotros podemos ver los actos externos, pero nunca podemos ver la motivación del corazón. Para Dios ambas cosas van juntas, el acto y la motivación. Tenemos un ejemplo clarísimo en la Biblia, el de los fariseos. Ellos hacían todos actos externos que estaban correctos. Mire lo que hacían, a ver si hay algo malo de esto. Daban limosna, iban al templo, leían las escrituras, predicaban, diezmaban, hacían cosas como estas. Pero el gran problema es que Jesús conocía la motivación y les dijo, el objetivo de ustedes es ser vistos por los hombres. Así que eran buenas obras, pero su motivación era incorrecta. Ser vistos por los demás. Nosotros no estamos llamados ni capacitados para juzgar las motivaciones de los demás, pero sí podemos ponernos de rodillas ante Dios y pedir que el Espíritu Santo investigue nuestro corazón y nos haga ver nuestras verdaderas motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y por qué dejo de hacer lo que dejo de hacer? ¿Cuál es mi motivación? ¿Es la motivación correcta el amor a Dios? La segunda cualidad de una buena obra es motivada por el amor a la ley de Dios. Tiene que haber una norma moral objetiva para señalar que algo es bueno o es malo. Por ejemplo, cuando Pablo relata su conversión, él dice que había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice. Miren lo que pensaba Pablo, que su deber era perseguir a la iglesia y por lo tanto lo hizo. Luego de perseguir, arrastrar a los discípulos, encarcelarlos, él iba a su casa y dormía tranquilo. Y estaba en paz con Dios porque él creía que Dios le llamaba a hacer esto. Saben que nosotros tenemos que tener en claro que una buena obra tiene que estar dentro del marco de la ética bíblica. Hace poco me invitaron para llevarle el evangelio a una persona, pero yo tenía que acceder hasta la misma diciendo una mentira. Es decir, la obra buena era predicar el evangelio, pero me estaban sugiriendo que mienta para llegar a comunicarle el evangelio a esa persona. El fin justifica los medios para quienes viven fuera del reino de Dios, pero para los que están en el reino de Dios, los medios y el fin van juntos. Así que, motivados por amor también,
a la ley de Dios. En tercer lugar, una buena obra es motivada por el amor al prójimo. Existe el peligro de hacerle bien a otros para obtener algo acerca de él. Cuando la intención es sana, cualquier acción de nuestra parte estará motivada por el amor y compasión de Cristo y no por intereses personales. En la ciudad de Jope había una discípula llamada Dorcas, y de ella dice la Biblia que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Pero qué lindo testimonio de una discípula del Señor. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y la gente, cuando ella murió, lloraba porque esa mujer que tanto bien les había hecho había partido y no estaba entre ellos. Una mujer que obró el bien, pero motivada por el amor a Dios, dentro del marco de la ley de Dios y con una actitud de amor hacia el prójimo. Ahora, con estos pensamientos en mente, teniendo en cuenta que la salvación no se obtiene por obras, pero que las obras dan evidencia de nuestra salvación, teniendo en cuenta estas tres características para practicar buenas obras: amor a Dios, amor a la ley de Dios y amor al prójimo, quiero invitarles a abrir la carta que el apóstol Pablo escribió al joven Tito, un pastor de aquella época que tenía su ministerio en una ciudad llamada Creta. Era una grande y populosa isla que era célebre por su civilización avanzada. Pero más tarde sus habitantes, los que vivían en Creta, se entregaron a la piratería, a las guerras, al materialismo, a la inmoralidad. Y a esa iglesia en la cual predicaba Tito, en 6 oportunidades, en 3 capítulos, le habla de las buenas obras. Guiados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a ver qué nos dice esta epístola acerca de las obras de aquel que sigue a Dios. Capítulo 1, versículo 15 y 16. Capítulo 1, versículos 15 y 16. Acá dice: su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo observa que cuando la mente y la conciencia se corrompen, el individuo llega a un estado de impureza tan grande que es incapaz de producir algo bueno. El estado de la conciencia pasa por varios estadios, entre ellos el de corromperse. Y cuando hay algo que entra en un estado de corrupción total, y en este caso habla de mente y conciencia, sus acciones jamás aprobarán algo que es bueno. Lo más triste es que se autoengañan, porque según dice este pasaje, profesan conocer a Dios. Si usted habla con ellos, dicen: yo soy creyente. Pero luego que salen del templo, luego que dejan de cantar los himnos y escuchar la palabra, toman acciones y actitudes que tienen un no grandote ante el sí de sus palabras. Con sus hechos lo niegan. Jesús observó la religiosidad de su época y dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuánto mal se hacen las personas cuando concurren a un templo para limpiar sus conciencias, para intentar limpiarlas, simplemente por actos religiosos externos. Profesan, pero no conocen. ¿Usted recuerda que el Señor Jesús dijo: el trigo y la cizaña
crecen juntos. Y ustedes no se preocupen de arrancar la cizaña, porque puede ser que arranquen también el trigo. Déjenlos que crezcan. Y llegará el día del tiempo final cuando el Señor, que todo lo sabe y todo lo conoce, habrá de juzgar los hechos. Jesús, dice la Biblia, que un día llegará cuando tendrá reunido ante sí a la humanidad y entre ellos a quienes pasaron por las iglesias y les dirá: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que el primer caso que nos habla de buenas obras es gente reprobada en cuanto a buenas obras, gente que ha corrompido su mente y su conciencia. No se asuste si alguna vez escucha que un cristiano o un llamado, un profesante cristiano ha entrado en pecados groseros y escandalosos, porque acerca de esta clase de personas nos advierte la Biblia. La segunda mención a las buenas obras, capítulo 2, versículo 7. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. La recomendación no es solo inculcarlas, sino ejemplificarlas con la conducta. Este es el método pedagógico más efectivo. Vale más una buena acción demostrada que 10.000 palabras que intenten explicarlo. Sus hijos, sus vecinos, quienes participan de su entorno, sus compañeros de trabajo, además de escuchar sus palabras, especialmente observan sus hechos. Saben que cuando vamos a predicar a las ciudades y aparecemos en los medios y hablamos de Jesucristo, siempre hay una etapa inicial en la cual la persona quiere tener la garantía que quien le está hablando en el nombre del Señor realmente no tiene intenciones secundarias. Creyendo en la integridad de quien habla en el nombre del Señor, el mensaje luego es aceptado con solicitud. Así pasa en la vida de todos nosotros. Nuestros familiares, amigos y vecinos creerán en el nombre de Jesús en la medida que mostremos las obras de Cristo, no con palabras, sino con acciones. La Biblia dice que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes. Eso fue lo que hizo Jesús, bienes. Y luego de hacer todas estas acciones, dijo a sus discípulos: ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Eso es lo que hay que hacer. Les doy ejemplo y luego de darle el ejemplo en acciones, ahora les digo, practiquen las mismas acciones. Si yo digo tener a Cristo en mi corazón, que Él perdonó mis pecados, que me dio una nueva vida, que el Espíritu Santo mora en mí, pero mis vecinos y quienes están conmigo me ven actuando fuera de los propósitos de Dios, jamás llegarán al conocimiento del Señor. Demos un buen ejemplo y habrá un atractivo. Será como dulce para que otros se puedan acercar al Señor. Por eso, aún a los jóvenes se le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Sí, la juventud puede ser un ejemplo ante todo este mundo tan pecaminoso y apartado del Señor. No temamos por la edad joven de decir: yo puedo ser un ejemplo y un testimonio en el nombre del Señor. La tercera mención que hace a las buenas obras, capítulo 2, versículo 14. Hablando de la salvación, explica que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora está hablando no solo de la responsabilidad personal, está hablando fundamentalmente de la dimensión comunitaria de las acciones. No solo yo debo ser ejemplo, sino el grupo llamado iglesia
debe dar testimonio y proclamar las virtudes del Señor. Claro que para que una iglesia pueda dar testimonio, las responsabilidades individuales tienen que estar claras. Me llama la atención todas las buenas acciones que suceden todos los días, nadie las proclama. Pero cuando sucede una falla, una debilidad, el diablo se encarga de difundirla por todas partes. Dios quiso purificar para sí un pueblo, dice, celoso de buenas obras. Al término celoso, a la expresión celoso, siempre le damos una connotación negativa. Por eso algunas traducciones dicen un pueblo que está anhelando hacer el bien. Eso debe ser la iglesia, un pueblo que anhele hacer el bien. Somos pueblo de Dios en medio de otros pueblos. Y siempre podemos hacer algo para aliviar el dolor del que sufre, acompañar al que está solo, visitar al enfermo, compartir el pan con el que padece hambre y llevar la salvación y el nombre de Jesucristo tan lejos como podamos, para que muchos entren al reino de Dios. Por eso el autor a los Hebreos nos dice, considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, sino hay que exhortarse. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí está la iglesia reunida. Y todos los que escuchan por radio y por televisión, estamos estimulando al amor a Dios y a las buenas obras. Y mucho más, cuando vemos que la venida del Señor se aproxima. No dejemos de congregarnos porque vamos a ser estimulados para hacer el bien. La cuarta oportunidad que menciona las buenas obras, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mire, yo sé que usted y yo podemos afirmar que muchos de los gobernantes de Latinoamérica han sido acusados de corrupción. Se han quedado con el dinero que legítimamente le pertenece a la gente. Esta semana he hablado con ancianas jubiladas que repentinamente vieron que sus dineros les fueron quitados de sus manos y nunca más tendrán la esperanza de recibirlo. Yo entiendo toda esta situación y participo de la misma sociedad. Pero cuando Pablo escribió esto a los cretenses, el historiador griego Polibio escribió que están constantemente envueltos en insurrecciones, matanzas y guerras destructoras. No era una sociedad fácil, era una sociedad difícil. Pero la idea que Pablo está diciendo es, lo que mejor podemos hacer por nuestra nación no es generar actitudes violentas, es ser agentes de cambio, de paz, agentes de vida espiritual. Y con todos nuestros oficios, nuestros capitales, nuestras empresas, ser un testimonio de rectitud, integridad, transparencia y honestidad en todos los procedimientos. El cristiano muestra sus obras en su trabajo diario. Es fiel y cumplidor con sus patrones. No les roba, es honesto. Es fiel y cumplidor con sus obreros. Le paga lo que han convenido. Es fiel y cumplidor en sus estudios. Respeta las autoridades colocadas para enseñar. Es fiel y cumplidor como siervo del Señor donde se encuentre. Dice el apóstol Pedro, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Tenemos que tener una conciencia limpia y transparente ante Dios y ante la sociedad. Seamos ejemplos. Si hay alguna deuda pendiente con alguna persona dentro o fuera de la iglesia, tiene que ser arreglada, porque el nombre del Señor será blasfemado por los inconversos si no actuamos como a Dios le agrada. Y en la medida que nosotros actuemos correctamente,
en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, van a glorificar al Padre, pero ¿al qué? Al ver nuestras buenas obras. En quinto lugar, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hay ocasiones en las cuales los siervos de Dios tienen que insistir con firmeza. Y acá dice, insiste con firmeza. Este es el caso. Y este versículo marca un contraste con el versículo siguiente, porque dice, evita palabras vanas y sin provecho y discusiones. Hay gente que le encanta discutir. Muchas veces recibo mail o alguna carta de personas que nos escuchan por radio, por televisión. No pierdo un día de mi vida, un minuto de mi vida en discusiones vanas e infructuosas. Tengo que poner todo mi esfuerzo en proclamar el Evangelio y en enseñar la verdad de la palabra del Señor. Dice que el Hijo del Señor se dedique a cosas buenas y útiles. Pon tu vida, tu corazón, tu energía, tu tiempo en cosas provechosas, porque al fin y al cabo, estas son las fructíferas, son las que van a permanecer. Y la última vez que se mencionan las buenas obras, aparece en el capítulo 3, versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Los nuestros se refiere a la iglesia. Lo que tenemos ha sido dado por Dios. Y cuando hay necesidades, podemos ayudar a suplirlas. Dice la Biblia, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Podemos hacer el bien a todas las personas, pero debemos dar prioridad a los de nuestra propia familia, es decir, los de la familia de la fe. Pero quiero aclarar algo. Hay quienes piensan que la iglesia o algunos creyentes son financistas que tienen la obligación de darles. Y no es lo que enseña la Biblia. Aún más, nos da normas y pautas de cómo debe ayudarse. La exhortación aquí es en casos de necesidad, a evitar los abusos, la mendicidad y las situaciones de abusos que algunos quieren hacer hacia la iglesia. Por eso es mejor ayudar en proyectos y tareas previamente estudiados y estimulados por la iglesia, porque dice que esto da fruto. Jesús dijo en el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Sí, alumbre del modo que está siendo proclamado, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y el mismo Señor nos dice, he aquí, yo vengo pronto. No tardo en venir, yo vengo pronto, dice el Señor. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La obra de cada uno, dice la Biblia, el fuego la probará. Lo que es heno, paja, hojarasca, se va a quemar. Que nuestras obras sean como el oro, que cuando pasa por el fuego, se purifica. Que Dios nos bendiga.